La noche de hoy sábado tenemos un encuentro especial. Nos honra con su participación en la entrevista estelar el doctor Milton Rey Guevara, prestigioso abogado y expresidente del Tribunal Constitucional. Doctor, para nosotros es un gran honor tenerlo aquí en el programa y de paso se estrena también en el espacio. Con el año, bienvenido. Soy yo el que les agradece infinitamente la generosidad que han tenido de invitarme. Te había prometido que vendría y estoy cumpliendo con la alegría de que tenemos a Karina aquí también en el programa y entonces me siento muy feliz. Gracias, doctor. Nos honra. Muchas gracias. Doctor, en esta misma semana el debate se ha centrado entre abogados y políticos sobre el tema de las candidaturas independientes. Denos una panorámica, una radiografía al respecto, sobre todo de que esta semana también delegados de algunos de los principales partidos políticos se reunieron con el presidente de la Junta Central Electoral. Su opinión al respecto. Mira, ese es un tema complejo. No olviden que yo fui presidente fundador del Tribunal Constitucional, que fue presidente durante 12 años. Y el tema de los partidos políticos no es un tema pacífico, porque el Estado moderno es el Estado de los partidos políticos. En el Estado moderno, los interlocutores entre la sociedad y el poder y el gobierno, precisamente, son los partidos políticos. Entonces, si uno analiza en puridad de derecho todo lo que es la Constitución Dominicana, la representación política para cargos electivos es un monopolio de los partidos políticos. Como decía el profesor Manuel García Pelayo, primer presidente del Tribunal Constitucional español, que estaba exilado en Venezuela cuando lo llamaron para ocupar esa posición, el Estado moderno es el Estado de los partidos. Pero un profesor como Juan José Solazábal, que es un gran maestro de la Universidad de Madrid, los partidos políticos se han convertido en sujetos auxiliares del Estado que cumplen funciones públicas, que funcionan como poderes públicos por las atribuciones que la propia Constitución le confiere. Y hay un gran autor italiano, el profesor Massimo Giannini, que en un libro sobre los poderes del Estado, publicado en el año de 1991, dice que los partidos políticos se han convertido en un poder público. Entonces, eso no está reservado a las agrupaciones cívicas, ni a las agrupaciones sociales. Pero yo puedo presentarme con un movimiento independiente a ser candidato a la presidencia del Club Naco o del Club Los Prados. O puedo presentarme a ser candidato del sindicato de estibadores del puerto de Jaina. No. Y entonces lo que pasa es que efectivamente la disposición legal que nosotros tenemos, que ha transcurrido en el tiempo desde el año de 1926, cuando hay la primera ley que habla de las candidaturas independientes, que había que hacer una proclama, tener un documento específico y 2.000 firmas, año de 1926. Entonces, ahora hay una serie de requisitos. Pero todos esos documentos, salvo la última ley, es preconstitucional. Y la Constitución del 2010, que es la de ahora, modificada en el 2015, y ahora en el 2024, pues establece que son los partidos los interlocutores entre la sociedad y el Estado. Le voy a poner un ejemplo de lo que trae eso como consecuencia. El artículo 77 de la Constitución establece cómo se sustituyen los diputados y los senadores. ¿Y quién los sustituye? El partido que lo postuló. El organismo superior del partido que lo postuló tiene que presentar esa candidatura. Sin embargo, hay legisladores que entran en los curules por un partido determinado y a mitad de camino cambian de caballo, lo cual me permite
plantear lo siguiente, partiendo de la premisa por usted señalada y el monopolio. Karina, déjeme terminar esto un segundito, porque son dos cosas. Entonces vamos a ver con lo que choca una sentencia, que el tribunal tiene derecho a tomarla y ha adoptado durante mi presidencia por lo menos 20 sentencias interpretativas, aditivas o reductoras, exhortativas. O sea que esto no es un pecado que el tribunal ha cometido. Lo que pasa es que la dimensión de esa decisión requiere de una ponderación más exhaustiva. Entonces, claro, imagínese usted que nombren un independiente, gana la diputación de Samaná. Lamentablemente renuncia o fallece. La Constitución en el 77 dice el organismo superior del partido porque lo postuló. Pero una organización cívica o social no tiene organismos superiores que postulan porque es una inscripción específica que se está haciendo. Por ejemplo, en caso de falta definitiva del presidente y del vicepresidente de la República, ¿quién somete el sustituto? El organismo superior del partido que lo postuló. Pero en el caso de los síndicos, de los alcaldes y de los consejeros, la propia Constitución de la República establece que son los municipios, los ayuntamientos, los partidos. Entonces, otra función del partido. El miembro de la segunda mayoría de la Cámara de Diputados o del Senado, que forman el Consejo Nacional de la Magistratura, representa un partido o un bloque de partidos. Un independiente, ¿cómo lo va a hacer? Esa sentencia no es compatible con las disposiciones de la Constitución. ¿Qué digo yo? Yo no estoy de acuerdo con el texto de la ley. Yo creo que es muy restrictivo. Nosotros hemos tenido candidatura independiente en todos los tiempos, pero bajo unos parámetros y unos requisitos que tú no puedes tener una candidatura independiente con condiciones más laxas que la de un partido político que es un articulador de las demandas de la sociedad y del Estado. Entonces, lo que conviene es que se produzca una ley. La iniciativa debe ser, porque en los asuntos electorales, y esto es un asunto electoral en sentido amplio, la Junta Central Electoral, y si no, que sean los partidos y que se pongan de acuerdo con el Congreso y produzcan una ley que realmente permita una mayor apertura en las candidaturas independientes, pero tampoco usted puede crear un régimen de discriminación de los partidos cuando las asociaciones, imagínese usted, una asociación cívica, una agrupación social presenta una candidatura. ¿Y cómo tú controlas eso? Lo que se va a discutir ahí no es la elección de Miss Universo, ni la decisión de quién va a regentear la fiesta patronal de Samaná. Es el poder político. El poder en el Estado es una cosa muy, muy fuerte. Entonces viene una agrupación social, una agrupación de cualquier naturaleza cívica y presenta candidaturas sin ningún control, sin nada. Pero a eso se le ha abierto las puertas desde el fallo del Tribunal Constitucional y es irrevocable. Entonces, pero a partir de ahí... Yo estoy diciendo, distinguida Karina, que por eso es que como hay un choque con la Constitución, eso no es con la Suprema Corte de Justicia, ahí no hay choque de trenes, porque eso no tiene nada que ver esa decisión con la Suprema Corte de Justicia. Es un choque con la Constitución. Y en consecuencia, lo que tiene que hacer el Congreso, ojalá sea por la iniciativa de la Junta Central Electoral, es legislar sobre las candidaturas independientes, sobre unos criterios que amplíen lo que dice la ley. Pero a mi entender, a mi juicio, es que las candidaturas independientes no son propias del sistema constitucional que nosotros tenemos. Porque nada impide actualmente que un grupo de personas se asocie bajo la forma de agrupación política, porque no tiene que ser partido. Pero tú tienes que asociarte. El Estado necesita saber, es que tú vas a luchar por el poder, tú vas a cambiar las estructuras, tú vas a luchar por una serie de cosas. Eso no puede ser un grupo de gente que se reúne en un parque sin ninguna condición. Entonces, el Estado, para que tú llegues al ejercicio del poder, tienes reglas. ¿Y quién es el intermediario en una democracia? Es el partido, o en las democracias populares,
Porque fíjate, hoy en día existe el Partido Comunista de Vietnam. Es el articulador de las relaciones entre la sociedad vietnamita y el Estado. El Partido Comunista de China, el Partido Comunista de Corea del Norte. O no sabemos que el Partido Comunista de Cuba es el eje que motiva y permite las relaciones entre el pueblo cubano y el Estado cubano. En un Estado unipartidista. No, pero bueno, pero es un régimen de partidos, lo que quiero decir, porque los partidos, que los partidos están desacreditados, como está todo en la sociedad. Sí, porque la sociedad es un reflejo. Que es el eje que mueve esa sociedad que usted Karina, cita. A mí me gustaría centrarnos en una parte muy importante, partiendo de esa premisa que usted señala de los partidos políticos como monopolio de la representación popular. El soberano es el pueblo, por supuesto, en el aspecto político. Pero entonces podríamos plantear partidocracia desgastada a partir de la evidente brecha de abstención electoral que se ha sostenido a lo largo de los últimos años. Entonces, partidocracia desgastada, democracia en desgracia como sistema. No, no es en desgracia. Partiendo de la premisa de que es la representación. Sí, pero es que nadie le impide que ciudadanos o grupos sociales se organicen en agrupación política, nadie se lo impide, pero tienen que seguir unas reglas que están establecidas en la propia Constitución. Es que eso no es una materia legislativa. Pero también en las leyes adjetivas hay regulación específica para que los partidos políticos estén regulados. Sin embargo, no se aplican y esa ha sido la costumbre y la costumbre se hizo ley. Pero lo que pasa es que nosotros hemos tenido movimiento independiente toda la vida, sobre todo en el ámbito municipal. Yo estaba viendo ahí en unas elecciones donde aparecieron 4 movimientos independientes, uno que se llama Movimiento por el Pueblo en La Romana, 3 en Santo Domingo, pero siempre ha sido en el ámbito municipal. Eso no se prohíbe. Las agrupaciones, lo que pasa es que la forma tiene que ser una agrupación política, porque los fines de un partido son fines políticos, porque son lo que van a elegir los ciudadanos que van a dirigir el Estado. Eso no es un juego de dominó, ni es un grupo de gente que juega pádel. Es el poder político el que está en juego. Entonces, eso ha desregulado todo el sistema político. Entonces, yo tengo una posición intermedia. ¿Cuál es? Bueno, en puridad de derecho, la representación política corresponde a los partidos o a las agrupaciones políticas. Eso es lo que dice la Constitución. Y así debe ser. Ahora, como nosotros tenemos desde el año de 1926 esas disposiciones y esos movimientos independientes, yo creo que sí, que lo que procedía es lo que dijo la Procuraduría General de la República. La Procuraduría General de la República dijo en sus conclusiones: el sistema actual de las candidaturas independientes no satisface las necesidades de la representación política de los ciudadanos. Y nosotros, en consecuencia, creemos que debe dictar el tribunal una sentencia exhortativa. ¿Para qué? Para que el Congreso, en una materia que no es pacífica, decida. Y lo grande es que la Cámara de Diputados, en sus conclusiones, dice: dejamos a la soberana apreciación. Pero una cosa como esa, dejamos a la soberana apreciación del Honorable Tribunal Constitucional la decisión. Ahora, desde el punto de vista formal del proceso de adopción de las leyes, es normal. El Senado, que aparece representado en la audiencia, no tiene las conclusiones. Entonces, yo creo que es, efectivamente, ahora los partidos están reaccionando. Pero lo que yo creo es que el tribunal, cuando uno examina las conclusiones del representante del accionante, ¿qué dice ese prestigioso abogado, gran maestro del derecho procesal constitucional dominicano, Eduardo Jorge Pras? Hay una serie de conclusiones. Subsidiariamente, lo último que él pide es que dicten una sentencia exhortativa condicionada, porque Eduardo es tan inteligente que él se da cuenta de lo que está pasando, él se da cuenta de lo que va a pasar. Y en la última parte de una sentencia exhortativa condicionada, diciendo: esto se declara inconstitucional, pero se exhorta al Congreso a que en un tiempo prudente pues se apruebe
una normativa más amplia. Ahora, ¿qué pasa? Yo he dicho que bajo mi presidencia del tribunal se aprobaron por lo menos 20 sentencias exhortativas, porque los partidos que están en el Congreso y el Congreso, bueno, no ha tenido la fortuna de aprobar un código penal que tiene más de 20 años. Entonces, si el tribunal no adopta la posición de dictar sentencias interpretativas, aditivas o reductoras, o como dice el párrafo tercero del artículo 47 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales, sentencias de cualquier naturaleza aceptada en el derecho comparado, el tribunal no quiere que sea legislador positivo, tiene que serlo porque la misma ley lo faculta. Bueno, y se propuso que le quitaran esa atribución al tribunal. Yo no estoy de acuerdo. El tribunal lo ha hecho muy bien. Ahora, en este caso, hay un tema también. Mira, el derecho constitucional es un derecho que fundamentalmente lo que procura no es proteger los derechos fundamentales, es limitar el poder de los gobernantes. Las constituciones escritas son mecanismos de limitación del poder de los gobernantes. Y aquí se pasan el tiempo en el derecho constitucional, el debido proceso, el amparo, que eso no es el objeto de estudio del derecho constitucional. Eso es en España. Y claro, en España no se llamaba derecho constitucional en la época de Franco, era derecho político. Eso no quiere decir que los derechos fundamentales que están en la Constitución no sean objeto de estudio. Pero eso es en Francia, que crearon una asignatura que se llamaba Derecho Constitucional y que después le pusieron instituciones políticas y derecho constitucional. ¿Por qué le pusieron instituciones políticas y derecho constitucional? Porque la Constitución no solamente estudia lo que tiene. El derecho constitucional no solamente estudia lo que tiene la Constitución. Hay muchas instituciones políticas que están fuera de la Constitución, como eran los partidos, como era el régimen electoral. Eso se esboza un principio general, pero eso no se desarrolla. Sin bueno, embargo, de hecho se declararon constitucionales los partidos políticos hace muy poco tiempo, apenas. Bueno, sí, es un proceso de legalización que se da ya en inicio del siglo XX, en el año de 1928, los Estados Unidos, proceso de legalización. Aquí en República Dominicana. Ah, bueno, no, pero nosotros, dice el profesor Genaro Campillo Pérez, Julio Genaro Campillo Pérez, que nosotros tuvimos partidos de los azules y de los rojos, pero que no estaban establecidos. El fenómeno de los partidos, yo he dicho que es muy claro, como dice el profesor Tridey. Primero, los partidos son enemigos de la unidad del Estado y agentes perturbadores del orden público. Todos los pensadores políticos, salvo Montesquieu, lo creían. Rousseau, Locke, Hobbes, Spinoza, Hume, Harrington, ninguno creía en los partidos políticos. Entonces, eso es, agentes perturbadores de la unidad del Estado y del orden público. Después viene el periodo agnóstico. Con el siglo XIX, los partidos son asociaciones que tienen un fin que no es perturbador. Pero el legislador no se ocupa de eso. Ya viene después, claro, en el siglo XX, XIX y XX, aparece lo que es la legalización de los partidos. La legalización de jure, el control programático, las actividades externas del partido, todo el problema de su funcionamiento, y después viene la época del partido único, donde los fines del Estado, los fines del partido son los fines del Estado, la democracia popular. Bien, doctor, con su permiso y el de los amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve volvemos con esta interesante entrevista con el doctor Milton Rey Guevara. De regreso, encuentro directo junto al doctor Milton Rey Guevara, ex juez presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Hay una problemática que desde la existencia misma de la República Dominicana nos aqueja,
y es la situación de las relaciones bilaterales entre la República Dominicana y la República de Haití. Partiendo de ahí y de una serie de incidencias que ya han tocado incluso el aspecto demográfico y democrático en nuestra nación, quisiéramos conocer su posición, especialmente luego de haber estado tanto tiempo desde que se fundó el Tribunal Constitucional en la República Dominicana, sobre la razón por la cual no se llegó a término para conocer la cuestionada constitucionalmente Ley 169-14 sobre naturalización. Bueno, en esas cosas, en los tribunales, sobre todo un tribunal que gracias a Dios requiere de una mayoría calificada, se plantean los casos y hay casos que se resuelven, en este caso son 9 de 13, y hay otros que no se resuelven. Eso es normal en todos los tribunales. En ese caso no hubo acuerdo entre los jueces del tribunal, como ha habido otras situaciones. Y entonces eso viene otra cohorte del tribunal y lo decide. De manera que el tribunal decidió la 168 porque le tocó eso, porque fue un recurso de amparo, de revisión de amparo de una sentencia de un tribunal de Monteplata, que la decisión es la misma que adoptó la Suprema Corte de Justicia del año 2005. La Suprema Corte de Justicia es Subero, que decía sencillamente, extranjero en tránsito es aquel que no tiene residencia legal. Y si la Constitución dice que el hijo de extranjero en tránsito no es dominicano, pues no es dominicano. Eso lo decidió en diciembre de 2005 la Suprema Corte de Justicia. Nosotros en el tribunal ratificamos eso. Ahora, ¿qué hicimos? Y ahí hay esa parte, los que no están de acuerdo con la sentencia, a los que tienen derecho de no estar de acuerdo en toda democracia, dicen, pero entonces hay que estableció retroactivamente. Eso no es verdad, porque la Constitución que se le aplicó a la señora de Guí era la Constitución que estaba vigente en la República Dominicana, la Constitución del 28 de noviembre del año de 1966. Ahora, ¿qué hizo la sentencia del tribunal? Como nosotros habíamos aprobado en el año 2004, el 15 de agosto, el presidente Mejía aprobó la ley de migración. Esa ley decía que era necesario un proceso de regularización, pero no se había hecho porque la sentencia nuestra del 13, habían pasado, ¿cuánto? 9 años. Y entonces, ¿qué hizo el tribunal? Dijo, hay que aprobar la ley de regularización. Ahora, ¿cómo tú regularizas, a pesar de que tú gastes 2.000, 3.000 millones, yo no sé cuánto, si la persona que tú vas a regularizar no tiene documento, porque el Estado que tiene que darle ese documento no se lo ha dado? Y ahí viene la incidencia en lo democrático, porque cuando se pasó un balance a los primeros 10 años tras ese Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en el año 2023, hace muy poco tiempo, se pudo determinar que el 97% de los beneficiarios no cumplían siquiera con los requisitos básicos. Sin embargo, fueron reconocidos unos derechos que no les correspondían. Por esa es la preocupación de la suerte de la posterior ley 169-14, que habría otro abanico de la misma problemática. Lo que pasa, Karina, es lo siguiente. Esa ley fue aprobada por todos los partidos políticos representados en el Congreso Nacional. No hubo un solo voto en contra. Entonces ahí habían dos grupos, el grupo A y el grupo B. El grupo A, una decisión de esa naturaleza tiene un trasfondo importante. Ahora, eso es un grupo menor. Lo que el tribunal no ha decidido eso, y no sé cuándo lo decidirá. Hay muchas cosas que ellos han decidido que nosotros no pudimos decidir. Por ejemplo, ¿qué significa la segunda mayoría? Bloque de partidos. Sí. Ellos dijeron en esa sentencia que eso el tribunal no lo puede decidir, que tiene que ser el Congreso. Ahí fueron conservadores. Entonces, bueno, ese es un tema del grupo B que habrá que decidirlo, porque ese es un volumen importante, más de 200.000 personas. O sea, eso es gravísimo. Bueno, pero tampoco nosotros podíamos resolver todos los casos, eso no lo hace ningún tribunal. Ahora, lo importante es que en la República Dominicana debemos estar conscientes de dos cosas. En el año de 1991 yo escribí un artículo en
¿cómo se llamaba? Una página de circulación nacional. No, de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Tribuna Jurídica. Se llamaba ese artículo que salió en el Listín Diario un domingo, se llamaba La República Dominicana y Haití, el divorcio imposible. Pero en el texto decía que la separación de cuerpos es obligatoria, porque tú no puedes coger una sierra y dos pedazos, sale un pedazo hacia el oeste y el otro al este. Ahora, lo que pasa es que nosotros tenemos que estar conscientes de que la determinación de quién es dominicano le corresponde al Estado dominicano, no le corresponde a la Corte Interamericana de Justicia, ni a ningún gobierno, ni a ningún grupo de presión. Eso es una facultad absoluta del Estado. Y que usted ha ido... Entonces, otra cosa, aquí no hay ninguna patridia. ¿Cómo va a haber apatridia entre dos países que tienen el jus sanguinis? La más peligrosa de las falacias. Bueno, pero ya se han inventado eso y han hecho y han tornado todo un plan dedicado a ¿qué es lo que quieren? Destruir la República Dominicana y la nacionalidad dominicana, que se fajen a trabajar como lo hacen los dominicanos, como lo hacen ustedes, como lo hace la juventud dominicana, que trabajen, estudian. Este pueblo ha dado una demostración heroica de todo, la más hermosa revolución de América, la de el 24 de abril de 1965, lo que ha crecido la economía, lo que ha crecido las matrículas en las universidades. Este es un pueblo extraordinario. Bueno, pero nosotros hemos trabajado por nuestro éxito. Los hermanos haitianos tienen problemas, pero su propia élite gobernante y toda su gente, pues ustedes están viendo lo que está pasando. Nosotros no podemos resolver ese problema. Ahora, Me alegro que ahora en ese aspecto, vamos a estar claros, en ese aspecto me alegro que haya una administración republicana que llegue al 20. Doctor, en ese sentido, el designado secretario de Estado, Marco Rubio, hace unos días elogió a la República Dominicana, pero también abordó el tema preocupante de Puerto Príncipe, Haití, que esas bandas han desestabilizado ese país y que vienen entonces a querer desestabilizar aquí. ¿Usted cree que con esa designación pudieran haber nuevos aires de fortalecer lo que es el tema migratorio? Mira, evidentemente, porque la administración demócrata tiene mucho que ver, dejó abandonado eso ahí. Pero son los demócratas los que han estado, los que disolvieron el ejército haitiano, los que han quitado y han puesto gobierno. Y entonces gastan 60.000, 120.000, 130.000 millones de dólares en Ucrania, que no le va a ganar una guerra a Rusia, que es una potencia nuclear la más importante del mundo. Y entonces no hay 2.000 o 3.000 millones de pesos para organizar eso. Y destruyen el ejército de Haití. O sea que eso son cosas. Se entiende que es de alguna manera una implosión con alevosía, pero más importante aún, usted estableció algo, y quiero traerlo nueva vez a la mesa, de no tener la posibilidad de separarnos con una sierra, para hacerlo más gráfico, ¿no? Sin embargo, justo esta semana estamos conmemorando el 181 aniversario del manifiesto del 16 de enero de 1844, en donde se establece la separación definitiva de la República Dominicana con respecto a Haití para siempre. Y termina ese manifiesto con separación, Dios, patria y libertad. No era necesario una sierra, sino establecer las fronteras jurídicas y terrestres. Ahora bien, una vez establecidas, como en efecto se documenta en este manifiesto del 16 de enero, ¿qué es lo que ha pasado en nuestro país? Que hemos permitido el antiguo invasor tener las mismas condiciones de entonces en el presente, al punto tal que al día de hoy tenemos las maternidades dominicanas copadas de parturientas haitianas con un ritmo que para el año 2023 era 6% hacia arriba en los partos en suelo dominicano, mientras las dominicanas 3% por debajo en natalidad. Entonces todo eso tiene una implicación socioeconómica para la nación insostenible, obviamente, porque independientemente de nuestra apertura y desarrollo, somos una nación pobre, asumiendo otra más pobre. Entonces, finalmente, quisiéramos saber, entonces,
sobre las fronteras jurídicas que están muy claramente determinadas en nuestras leyes, ¿cuál es el inconveniente con aplicar, como toda nación soberana, nuestras leyes frente a la comunidad internacional? No, ningún inconveniente, pero claro que yo estoy de acuerdo que se apliquen. Yo refería a ese artículo del año de 1991 porque hay que pensar que nosotros durante muchos años, por una razón o por otra, porque ha habido dictadura aquí, o ha habido dictadura allá, o gobierno democrático aquí y allá, hemos tenido relaciones más o menos normales con Haití. Es la verdad, la hemos tenido. Ahora, lo que pasa es, el problema ha sido el deterioro creciente de la situación de Haití. Y lógicamente, el boom y el desarrollo económico de la República Dominicana. En ese artículo yo decía que en el año de 1900, yo escribo ese artículo en el año 91, pero ¿qué pasa? En el año 90 nosotros tuvimos una crisis enorme en la República Dominicana que nos obligaba a levantarnos o a acostarnos a la 1 de la mañana con un tanquecito de 5 galones a zancajear, como dicen los muchachos, cualquier estación de gasolina, que las filas daban, en la crisis del doctor Balaguer, y entonces, en ese momento, nunca hubo más viajes a Puerto Rico por el Canal de la Mona que en esa época, y entonces yo decía en ese artículo que los dos pueblos tenían su meca y su vista dirigida hacia el este, que la única diferencia era que el Canal de la Mona se cruzaba en Yola y el Masacre se cruzaba a Fies. Lo que yo quiero decir es que si el pueblo haitiano tiene, porque el pueblo haitiano es un pueblo trabajador, bueno, pero usted no puede comparar el sector privado haitiano con el sector privado dominicano. El sector privado dominicano trabaja, crea empleo, invierte y de todo, pero ¿y cuál es el sector privado de allá? El que financia las bandas de acuerdo a gobiernos como Canadá. Bueno, lo que te quiero decir es que uno aspira a que el pueblo haitiano tenga un régimen estable. Seguro. Perdieron la oportunidad con la MINUSTAH, que dejaron el cólera y una serie de cosas. Entonces, bueno, pero también los pueblos tienen que asumir sus propias responsabilidades, como la asumió el pueblo dominicano con ese manifiesto del 16 de enero de 1844, que es la preconstitución dominicana. Correcto. Que no se enseñaba en las universidades, que en la época moderna, cuando yo empecé a dar constitucional en el 70, hablé de eso en la universidad y lo he enseñado a la madre y maestra de hace 46 años, 48 años, pero eso no lo enseñaba en el manifiesto del 16 de enero. Doctor, hoy en día se está reescribiendo la historia y los 22 años de yugo haitiano han desaparecido misteriosamente. Pero hay una nueva edición del libro de Fran Moya, La dominación haitiana. Y además el presidente Abinader en su primer periodo nombró una comisión de historiadores donde está Manuel Núñez, un grupo que para sacar de circulación el falaz documento que tenían en las escuelas dominicanas, que se hizo en un ministerio de educación de uno de los gobiernos pasados. Aquel de los poemas a Dessalines. Pero toda una falta de respeto a la dominicanidad. Entonces, eso, yo espero que ese libro esté pronto, porque realmente la historia es una enseñanza de patriotismo. Y todos los pueblos enseñan la historia destacando lo que a ese pueblo lo que ese pueblo considera lo mejor. Pero hay verdades históricas también, reales. Nosotros conquistamos la independencia y en guerra de más o menos 10 años la mantuvimos. Y bueno, y dimos el ejemplo. Y con desventaja aún numérica. Pero además nosotros tenemos una gran ventaja. Nunca ni a Trujillo se le antojó invadir Haití. Y nosotros fuimos invadidos ¿cuántas veces? Entonces la República Dominicana no es el problema. Si ellos se desarrollan, ¿cuál es el espíritu que ha primado en la República Dominicana? La cooperación y el desarrollo, porque nosotros tampoco podemos pensar que no debemos ayudar en el desarrollo de Haití. Pero ¿quiénes han sido más solidarios históricamente? No, pero está bien. Pero el problema es que ellos no son capaces de organizarse. Entonces, en las administraciones demócratas ha habido gente que entiende el Black Caucus y todo, que nosotros tenemos que resolver el problema. Que por qué nosotros tenemos tanta infraestructura, una organización tan hermosa, porque nos hemos fajado a trabajar, porque el dominicano trabaja, porque el dominicano tiene aspiraciones, porque el sector público con sus dificultades invierte, porque el sector privado
puede tener una casa fuera del país, una villa allá y otra villa aquí, pero las empresas son dinámicas, tienen buena estructura. Bueno, hay una estructura de empleo importante. Entonces, bueno, nosotros no podemos hacerle el trabajo al hermano pueblo de Haití. Por su pueblo, ellos tienen que luchar por eso. Nosotros pudimos luchar contra la intervención norteamericana del año de 1965 y no luchamos contra la del 16. Y no salimos del yugo haitiano 22 años. Pero claro, entonces cada pueblo también tiene que trabajar por su propia felicidad. Entonces yo lo que aspiro es a que cuando ellos tengan, mire, yo le voy a dar una primicia que sale en mis memorias. Cuando yo estaba estudiando en la universidad, yo le mandé una carta al profesor Juan Bosch desde Santiago, que estaba en el país. Ya era después del 66, porque yo empecé a estudiar en el 65, donde yo le decía, ¿qué usted opina de las relaciones entre la República Dominicana y Haití? Me dijo, me contestó la carta y yo se la leí a mis compañeros de la universidad en Santiago. La carta decía, cuando los dos pueblos tengan gobiernos democráticos, se establecerán las bases de una cooperación y de un desarrollo. Ahora, embargo, ¿qué ha pasado? Que las naciones buscan su felicidad, como usted lo dice. El problema es que la encuentran en el presupuesto dominicano. Bueno, la verdad es que nadie ha sido más generoso que el pueblo dominicano. Para muestra un botón. Y solidario. Y a veces yo creo, doctor, que a veces los haitianos a veces tienden a ser tan malagradecidos con este país. Bueno, yo no usaría esa palabra, pero lo que pasa es que las clases políticas de allá, las élites políticas, han tratado de echarnos la culpa de la desgracia de ellos, de la incapacidad de ellos de ayudar a ese pueblo a que mejore su condición de vida, un pueblo generoso y trabajador. De la verdad. Bien, doctor, solo nos queda agradecer su participación aquí en el programa. Como le dije al inicio, nos sentimos muy honrados y felicitarlo también por ese gran trabajo que usted hizo desde el Tribunal Constitucional. Pues tú sabes que eso fue una obra colectiva. Ahí yo le agradezco al Pleno del Tribunal, a las diferentes etapas que lo tuve y a los servidores constitucionales, abnegados, comprometidos, con deseo de superación, que merecen siempre buen trato y aprecio a la labor, porque lo que es hoy el tribunal que existe hoy es el resultado del trabajo de los jueces y de los servidores constitucionales que estuvieron ahí aunando esfuerzos durante 12 años. Sobre todo con sentencias como la 168-13 y la de 2014 relativa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para desvincularnos como debe de ser, porque realmente a fin de cuentas la soberanía de un país reside directamente en sus propias leyes. Eso es verdad, pero son casi 8.000 sentencias y entonces ahí hay de todo en los derechos fundamentales de los ciudadanos. Las sentencias en favor de la mujer han sido extraordinarias, de los parceleros de la reforma agraria. De la libertad de expresión. De la libertad de expresión, de todas esas cosas. Que particularmente creo que no debe restringirse, porque la censura previa entonces hace su puerta de entrada. No, yo no puedo estar de acuerdo con ese documento de la Suprema Corte de Justicia, del Consejo del Poder Judicial. Correcto. Que eso es incompatible, parecería que proteja a la delincuencia y yo no estoy de acuerdo con eso. Desconocer a nuestros corruptos. Muchas gracias, doctor. Bueno, pero gracias a ustedes. El tiempo se me ha ido volando. Bien, amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial, ya la rectica final de Encuentro Directo.